Yo tengo que confesarle a todos ustedes que hacer crónica cultural es posiblemente, cuando nos sentamos a este lado del micrófono, uno de los grandes placeres que tiene esta profesión. Y además, cuando se conecta con una buena persona, un buen amigo y un gran artista, pues créanme que entramos dentro de una nueva multidimensión. Me estoy refiriendo a esa cita que tendremos el próximo martes, día 6 de mayo, dentro de unos días, el próximo martes, con una cita muy especial, 24 poetas más Paco Ayala. Les vamos a hablar del universo sugerente de Paco Ayala y el Jardín de las Delicias a través del Bosco. Tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a nuestro amigo Paco Ayala. Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido amigo y audiencia. Bueno, pues Paco, nosotros encantados. Bueno, tenemos que recordar para el último despistado que nos pueda ahora mismo sintonizar. Paco Ayala es una persona, un artista maravilloso, polifacético donde lo haya, un grabador de aquellos de los de altura, que ha afincado en Archidona durante muchísimos años hasta que ha vuelto a su Lucena natal, pero sigue evidentemente hermanado con esta tierra, con Archidona. Paco, el universo de Jeronimus Bosch, el Bosco y el Jardín de las Delicias. 24 poetas más Paco Ayala, y vamos a tener, pues una serie de citas, y digo citas en plural, porque no solamente va a ser el próximo día 6 de mayo, ahora te vamos a preguntar, pero ¿qué es lo que va a ocurrir el próximo día 6 de mayo a las 7:30 en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona? Bueno, creo que como preámbulo tendríamos que decir que hay un interés mío desde la juventud, de la infancia prácticamente, por el Bosco, y que ahora a estas edades, que ya van siendo muchas, he querido rendir homenaje a alguien que, como el Bosco, que a lo largo de la vida pues me ha mantenido en un interés enorme, en general en toda su obra y muy especialmente en el Jardín de las Delicias. Y hace unos años pues empecé a bocetar ideas, trabajando sobre una revisión sobre los elementos que componen las 3 tablas del jardín, que ya sabemos la complejidad, el número de figuras y tal, que aquello lo empecé por puro placer, sin pretensión de ningún tipo, y según fui viendo el resultado, pues al final me dio un poco la pauta de ver qué pasaba si todo lo íbamos montando como si fuera un puzzle hasta completar el tríptico, de una visión diferente, la mía, del tríptico de las Delicias, y parece que no ha quedado mal, por lo cual ya esto me animó a pensar en una exposición y luego un documental y también un libro que ya en su día, en enero, se ha presentado en Lucena, creo que con una acogida extraordinaria, gracias a mis paisanos y gente que han querido venir por aquí, digo mis paisanos los de Lucena, y esto mismo vamos a tenerlo, que así lo tenía yo previsto, lo vamos a tener en Archidona, y ahí es donde tú ya me pongo en el sitio que tú me preguntabas, es decir, el próximo martes, el día 6 a las 7:30 de la tarde, en la sala municipal, esa maravilla de salas que tenemos en Archidona, la sala del ayuntamiento. Vamos a exponer, ahí va a haber 2 exposiciones, hablaremos de esta primera, es una exposición que titulamos Bocetos para un jardín, donde los elementos sueltos que he ido trabajando como dibujos, que luego conforman los paneles del Jardín de las Delicias, esos elementos sueltos los he elevado a protagonistas en un formato grande. En formatos grandes, hablemos de 1 metro por 70 y 1 metro y medio por 80, en fin, en esos formatos, donde podemos ver los pequeños detalles que aparecen en el cuadro de las Delicias como protagonistas en solitario. Y estos van a ser unos 18 o 20 cuadros que estarán expuestos ahí y serán el anticipo, la antesala de lo que luego, 1 hora más tarde, a las 8:30, pasará en el auditorio, que es, nos adentraremos ya en el mundo del Bosco a través de un magnífico documental que usted mismo ha realizado maravillosamente y que habla primero del Bosco, en una segunda parte habla del Jardín de las Delicias y por fin en una tercera parte de la humilde y modesta visión que yo he podido tener del Jardín de las Delicias. Aquí lo importante son los 24 y las poetas que nos acompañan en esto, con lo cual hay una visión poliédrica sobre el Jardín de las Delicias
visto desde las perspectivas más dispares de la poesía y de los poetas. Tengo que reconocerle a todos ustedes que me siento poco objetivo porque estoy absolutamente involucrado en este proyecto que me cautivó desde una primera hora. Pero por favor, amigos paisanos de Archidona, tomen buena nota de algo que les voy a decir. Mire, el pasado mes de enero, no me acuerdo cómo se llama el teatro donde se presentó, Paco, ¿cómo se llama? Palacio Lizana, de usted. Palacio Lizana. El teatro más antiguo, ahora tenemos un auditorio aquí muy grande, pero bueno, este es el teatro clásico de usted. Bueno, pues en este teatro clásico, que es una auténtica joya, mire, por encima, aproximadamente unas 500 y pico localidades. Yo cuando llegué y vi que no había un solo asiento libre, ni un solo espacio en todo el teatro, absolutamente Lucena volcada para la presentación del documental que como Paco nos está diciendo, nos adentra en el jardín de la delicia, siempre con la visión, ¿no? Esa visión culta, esa visión bien macerada que nos propone Paco Ayala. Yo me quedé ensimismado. Yo les animo a todos ustedes de verdad que tomen buena nota, que el próximo día 6 de mayo no tienen excusa alguna para ver. Esta no es una exposición más, de verdad, créanme. Esta es una especie de viaje a través de lo sensorial hacia un universo que nos proponía ya el Bosco y que Paco ya lo ha sabido dimensionar de una manera muy personal, a través evidentemente de su obra, de su grabado, y además de una manera didáctica, absolutamente didáctica, educacional, donde de una manera divertida, amena, nos introducimos en el universo del Bosco y de su jardín de las delicias. Es una auténtica maravilla, ya les digo. 19:30 horas, el próximo día 6 de mayo, estamos hablando del próximo martes. Como dice, nos recuerda Paco, inauguración de esa exposición en la sala de exposiciones, y acto seguido, una hora más tarde, bajamos al Auditorio Municipal José Luis Miranda. Tomen asiento, entrada libre y gratuita hasta tomar aforo para ver este maravilloso documental. Pero si fuera poco, Paco, también la Sala 51 será espacio escénico para esta obra. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuéntanos. Pues como estábamos hablando, estos dos actos son los previstos para el martes. En el auditorio, además de proyectar el documental, presentamos el libro, que también se llama Parte de la del Edén. Que el libro se ha compuesto, ya por suerte se agotó aquí en Lucena, no esperaba, pero fue tanta la demanda que tuvimos que hacer incluso una segunda tirada, y ahora para Archidona hemos hecho una tercera. El libro es más bien un cuaderno de arte, más que un libro, una cosa artesanal, donde nos introducimos en el mundo del Bosco, en su biografía, en el Jardín de las Delicias y posteriormente a la visión que los poetas y yo, las poetas y los poetas y yo hemos tenido sobre el Jardín de las Delicias. Y luego, esto sería, como estamos diciendo, el martes a las 8:30 en el auditorio, pero el viernes siguiente, es decir, el día 9, con 3 días de distancia, vamos al cierre de las actividades que se proponen en torno al Jardín de la Delicia del Bosco en esta propuesta de Poetas y Mías. Allí en Nave 91, la que gestiona también Walter Francia, que es un activista de la cultura que viene de lo mejor de la cultura centroeuropea y tenemos el privilegio de tenerlo por aquí, pues vamos a proponer la exposición que ya sí resume el Jardín de la Delicia como tal, en un tríptico de 3 metros por 2 metros 20, un formato importante, y 24 obras en las que he jugado con estos elementos que componen el Jardín de la Delicia. Elementos me refiero a las figuras, arboledas, lagos, pero sin orden ni concierto. Es decir, que ahí me he permitido la libertad de desplazar los elementos del panel del infierno al panel central, desde el panel izquierdo a otros sitios, y jugando con algo que para mí es muy importante, y es algo así que son asimetrías simétricas, un juego muy, de manera que a lo mejor he jugado repitiendo cosas izquierda y derecha, en el centro focalizar sobre otras, procurando un mundo más enigmático y diferente al que
tiene el tríptico que, como estamos diciendo, se va a exponer tal cual, la versión nuestra y también la original del Bosco en un formato más pequeño, en una reproducción bastante aceptable, para que se puedan ver a la vez las propuestas que hizo el Bosco y que humildemente hemos podido hacer nosotros con él. Paco, ¿por qué el Bosco, y tú en tu reproducción, ¿no? Permíteme el término, se hacen esas gamberradas, ¿no? Cuando uno posa la mirada sobre los tres paneles, empieza uno tomando una visión en principio general y de repente tu mirada empieza a focalizar en pequeños detalles. Y ves como lo grotesco, lo divino, lo espiritual, el propio infierno se reflejan en multitud de personajes que hoy serían sacados de la mejor película de Marvel, si nos podemos imaginar que ahí llegan a esa imaginación. Y estamos hablando de un hombre que Jerónimo Bosch estaba, en ese momento de la historia, sin un solo ordenador, sin un nada. ¿Qué imaginación que este hombre? ¿Por qué nos atrae tanto? Y somos capaces de abstraernos durante horas delante de una obra como El Jardín de las Delicias, Paco. Pues mira, yo he comentado antes así muy someramente y ahora voy a ser también muy breve. Mi casa familiar, cuando yo andaba por los 7, 8 años, no había obras de arte, no había cuadros, porque no era propio en familias muy humildes, la mía lo era, pero mi padre trajo un calendario, un almanaque, con creo que tenía un par de imágenes y eran del Jardín de las Delicias del Bosco, y a mí aquello, yo que era un chiquillo, en fin, dado a esto de la creatividad ya desde niño, aquello me impactó, ¿no? Y desde entonces, pues luego ya con un poco más de edad, en unos coleccionables que hubo de arte, pude tener un capítulo de al Bosco y ya empecé ahí a estudiar. Pero es que el Bosco, por una parte se le da como mucha más importancia de la que creo que pueda tener, me refiero a nivel creativo, y eso es muy fuerte lo que estoy diciendo, y por otra parte tampoco se le reconoce todo lo que ha hecho a nivel creativo. Me refiero que no es una isla en el Bosco, porque el Bosco viene de ser era una persona ilustrada que tuvo la suerte de tener a su disposición la biblioteca del segundo conde de Nassau, que era un hombre ilustrado con conocimientos ya de los incipientes movimientos del Renacimiento italiano, y allí en esa biblioteca tuvo la oportunidad de ver cantidad de manuscritos, cantidad de grabados de la época, ilustraciones y tal. O sea que, ¿cómo puede que el Bosco tenga una jirafa cuando él no había visto una jirafa y hay una jirafa en el tríptico? Porque había visto láminas donde estaba la jirafa. Y luego estos animales extraños que plantea, estas situaciones, no es que sean toda invención pura del Bosco, sino que pertenecen a los bestiarios, también a la mitología, a las mitologías que el Bosco conoció. Lo que sí está, y ahí es donde yo voy a darle la importancia al Bosco, es en la libertad creadora, en aquellos tiempos, en aquel momento concreto y en aquel sitio. Estamos hablando de la pintura flamenca en el siglo XV, XVI, mitad y mitad, pues que era muy, muy, muy religiosa, muy respetuosa, muy estricta. ¿Cómo es posible que un señor en aquella época, tirando de libros que existían, aquí hablamos en tiempos del Quijote de los libros de caballería, bueno, pues hablemos de los libros de amor, amor por fe, libros que ya existían, y en la que los manuscritos en los que los márgenes estaban ilustrados con o bien animales extraños, o bien cosas que rozaban lo sexual. O sea que ahí había un germen, un elemento que el Bosco supo manejar muy bien. Ahora, la grandeza del Bosco es como en una secuencia casi de cómic se pasa en 3 paños, de izquierdo, central y derecho, sin olvidarnos que cuando está cerrado el tríptico, en el exterior hay otra cosa, que es el mundo de la creación, con un Dios que sopla y insufla vida al universo, pero en el interior estamos hablando del Edén, estamos hablando de la vida, que es el paño central, y estamos hablando de las consecuencias, posibles consecuencias de la vida en un paño tercero, que es el que, en fin, habla de los males de un infierno, yo creo que terrenal, donde se pagan, se supone que los males hechos en la vida, o algo así. Y ese lenguaje y esa forma de expresar es lo que hace que el cuadro sea
como algo al margen de todo lo que ha pasado en la historia del arte. Hubo después seguidores, porque ahí hay una cierta confusión, como que él estuvo influenciado por, y fue al revés, fue el Bosco quien influenció a los Brueghel y a un montón de artistas posteriores, incluso contemporáneos, que lo copiaron, algunos de ellos muy bien, y parece como que el Bosco es que tenía influencias de otros. No es así. El Bosco fue capaz de reunir de aquí, unir piezas de la cultura tradicional. Yo he leído por ahí que cuando él era niño vivía en la plaza, en Hertogenbosch, en la plaza, su familia se fue a vivir a la plaza mayor, y en una plaza donde había comercio, y parece ser que los titiriteros y la gente de los juglares que se movían por la plaza, los trileros, algo de eso que a él le apasionaba, y los que contaban historias con unas láminas que señalaban con el dedo, pues pasó esto, lo otro y tal. Todo eso fue el germen de lo que luego después, esto es una explicación de algo que seguramente no tiene explicación, pero en fin, es una visión del porqué del mundo del Bosco, que es, como estamos diciendo, punto y aparte. No es que él arrancara de la nada todo su mundo, él tuvo una base de ilustración importantísima previa, pero lo que sí hizo es utilizar esos elementos y su capacidad imaginativa, que es enorme, para crear un mundo que nadie después ha sabido hacer en ningún otro momento, y que además ha sido base de los grandes movimientos del arte, especialmente en el siglo XX, pues del surrealismo, sin ir más lejos. Pues todo este universo que están ustedes escuchando es lo que vamos a encontrar precisamente en Clave Cultural en Archidona en los próximos días. Se los venimos diciendo, el próximo martes 6 de mayo a las 7:30 de la tarde, sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona. Apertura de esa inauguración, bocetos para un jardín, y después, una hora más tarde, en el Auditorio Municipal José Luis Miranda, entrada libre y gratuita, de verdad, no hay justificación para no asistir, la proyección de ese maravilloso 3 documentales bajo el epígrafe, bueno, pues las parcelas del Edén y el del Edén a los infiernos, ¿no? Paco, te vamos a recibir, como no podía ser de otra manera, con los brazos abiertos. Archidona tiene y debe de estar con la cultura, con esa cultura en letra mayúscula. Somos nosotros los primeros en agradecerte, ¿no?, que hayas querido derramar, y como no podía ser de otra manera, compartir y hermanar, como bien lo dijiste también en Lucena, ¿no?, a través de Silván Cultural, Archidona con Lucena, para que a través del Jardín de las Delicias y a través de la exquisitez de tu grabado, bueno, pues tengamos esa cita que todos estamos ya esperando. Paco, como siempre, ha sido un placer el estar conversando contigo. Nos vemos el próximo martes, si te parece. Me parece, y me permites un segundo. Claro que sí. Para decir que aquí lo importante son mis amigos, mis amigas de la poesía, de la realización, como es tu caso, la fotografía, Ricardo Arjona, Archigraf en la parte de los textos y los libros, músicos, en fin, poetas, todo. Esto no es nada de Paco Ayala, esto es un trabajo colectivo de un equipo de gente fantástico, trabajando todos estupendamente y encantados además. Se quedarán con la boca abierta, Paco, no me cabe la menor duda. Eso es lo que creo que podemos trasladar. Así que mi final es muchas gracias a todos, a todas las que y los que han estado conmigo en este tinglado. Pues señores, 24 poetas más Paco Ayala, no tienen razón alguna para perdérselo. Paco, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.